Puede venir para la pausa activa solamente, el compañero, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer un poquito hoy? No mucho. Vamos a trabajar una primera parte, desarrollamos, necesita, ¿sí? Cardiovascular se tiene que dar en esta semana y en la que viene. Posteriormente empezamos. Así que vamos a hacer. Profe, se corta el audio. No, Se escucha re mal. a ver ahí si se me escucha mejor. ¿Ahí se me escucha mejor? Bueno, ahí se escucha mejor. Che, profe, yo soy el de la pausa activa. Estoy llegando, llego en 5 minutos. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha ahí? Sí, Ahora sí, profe. Bueno, el otro micrófono falleció. Así que vamos a Che, tratar. profe, llego en 5. Yo soy el de la Sí. pausa activa. Bueno, si querés te esperamos o bueno, te incorporas después, ¿sí? A ver, yo espero que se escuche bien durante la clase. Si la clase no se escucha bien, igual van a tener el PowerPoint, por supuesto, que no va a tener la clase grabada, la voz, digamos, atrás, pero a su vez va a haber un texto un poco más ampliatorio de lo que digamos acá, ¿está? Así que yo espero que los que están conectados puedan escuchar y demás, pero si no, sepan que van a tener el recurso cargado posteriormente, ¿está? Bueno, nosotros tenemos que ver varias patologías del sistema cardiovascular, ¿sí? Sobre todo enfermedades vasculares como aterosclerosis y cardiopatía isquémica. Pero antes de introducir en esto, como vamos a hablar de varios conceptos que debimos haber desarrollado previamente, vamos a hablar de esas definiciones más que nada. Más que nada vamos a hablar de conceptos, definiciones, cosas muy básicas para después poder entender mejor lo otro. Entonces, en la primera parte vamos a hablar de todos esos conceptos previos, luego hacemos la pausa activa con Joaquín, y luego seguimos con, te enseñan 2 videos puestos en la guía didáctica, no sé si los vieron, sí, pero para los que están en casa sepan que vamos a trabajar con esos 2 videos para que ustedes los puedan ver tranquilos en su casa apagando el micro, así no hace ruido acá, y los chicos podrán ver y escucharlo acá. ¿Y qué van a hacer con esos videos? Bueno, lo vemos cuando vemos el video, pero sobre todo es, bueno, en qué consiste esto de cómo se forma la placa de ateroma, cuáles son los pasos que se desencadenan y por qué esto obstruye las arterias y trae patologías como, por ejemplo, la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica va a ser cuando ese corazón, el músculo cardíaco, no tenga el suficiente abastecimiento de irrigación y de sangre para poder cumplir los requisitos metabólicos del corazón. Entonces yo puedo tener clínicamente una angina de pecho, dolor, ¿sí? En el pecho, o directamente un infarto agudo de miocardio, o una muerte súbita, infarto es muy masivo, ¿ya? Ustedes saben que las enfermedades cardiovasculares, junto con los ACV y demás, son una de las mayores causas de muerte y mortalidad, ¿no? Por eso nosotros las vemos, ¿ya? Pero además de producir la mortalidad, también producen, cuando la persona sobrevive, por ejemplo, un ACV, un infarto y demás, producen cierto grado de discapacidad, o por lo menos de no quedar en el performance que la persona tenía previamente. Entonces nosotros, como kinesiólogos,
es ahí donde nosotros actuamos en la rehabilitación, tanto cardiovascular, ¿sí? Como también neurológicas y el efecto es a nivel cerebral. Eso lo vamos a ver en el otro. También vamos a ver hipertensión arterial, ¿sí? Que no está puesta acá, e insuficiencia cardíaca, derecha e izquierda. Estos son todos los capítulos que vamos a ver de cardiovascular. ¿Ah? Profe, esos Y capítulos los van a subir porque aparecen en la guía, pero no está el link. ese capítulo lo vamos a subir, por supuesto. Lo que vemos hoy, vamos a subir. ¿Sí? Las clases las vamos a subir también. ¿Ah? Y también vamos a repasar un poquito que no vimos, lo vamos a ver un poquito hoy, les dejamos algún detalle más que quieren profundizar sobre el tromboembolismo pulmonar. Pero dentro de lo que vemos hoy, trombo, y demás, tocamos apenita de costado tromboembolismo pulmonar, y yo les dije que eso eran patologías que están en la parte respiratoria y en el aparato cardiovascular. Yo no puedo separar la función del pulmón de la del corazón y la del corazón del pulmón, ¿no? En realidad tienen que ser patologías del sistema cardiorrespiratorio, no respiratorio cardiovascular. ¿Qué vamos a ver hoy? Edema. Ya edema hablamos bastante, ¿no? Lo hemos nombrado y demás, vamos a tratar de analizar un poquito más los mecanismos que tienen que ver con el edema, porque tiene que ver con la cuestión hemodinámica y con el comportamiento de los líquidos corporales. ¿Sí? Vamos a ver qué significa hiperemia y congestión, agia, hemostasia, ustedes esto lo vieron, ¿verdad? Biología, buenito, hemostasia, algo en sangre, cuando vieron sangre, cómo se forma el tapón, ¿eso vieron o no? No, ¿lo vieron? ¿Qué pasa si se lesiona un vaso? ¿Por qué no tenemos una hemorragia? ¿Cómo se tapa? Bueno, vamos a verlo. Hemostasia, vamos a ver, la hemostasia está muy unida a la trombosis. La hemostasia es un proceso normal, ¿no? Que tiene nuestra fisiología, nuestra propia biología de los vasos, y la sangre que va por dentro de los vasos, y característica del endotelio que hace que justamente se mantenga la sangre en estado líquido dentro de los vasos y que no se formen trombos y el vaso está sano. Y la trombosis sería como digamos, la parte patológica de la hemostasia, cuando falla la hemostasia. ¿No? Y se forman trombos dentro del vaso. Vamos a ver embolia, muy asociado a trombosis, infarto, muy asociado a embolias y trombosis, choque, y luego hacemos un trabajito. Bueno, lo que dijimos hoy, las enfermedades cardiovasculares son las causas más importantes de enfermedad y de mortalidad, morbis, mortalidad. ¿Sí? Cuando yo hablo de morbis, mortalidad, me refiero a eso, enfermedades y mortalidades. Y dentro de estas enfermedades cardiovasculares, hay una serie de procesos patológicos que se van a dar en lo que son parte en uno o de manera combinada los tres componentes principales del aparato cardiovascular: corazón, vasos y sangre. Cuando decimos sangre, por eso está puesto entre paréntesis, sangre. La sangre es un montón de cosas. ¿No? La sangre tiene plasma, la sangre tiene células rojas, la sangre lleva células blancas, la sangre lleva sales, lleva proteínas, oxígeno, dióxido, la sangre lleva factores de coagulación, factores que son procoagulantes, anticoagulantes, un montón de cosas. ¿Ah? Y todos actúan. Así que vamos a ver estas cositas más sencillas primero y vamos a dejar las patologías cardiovasculares para verlas en el contexto de la patología cardiovascular. Infarto, simplemente lo vamos a definir ahora. Edema, ustedes ya saben qué es el edema. A ver si alguien me lo recuerda. No, el edema no es un moretón. El moretón es la equimosis, un hematoma, ¿no? En el moretón, ¿qué tenemos? A ver. El moretón puede estar edematizado, que es distinto. Puede estar más hinchado, estoy dando una pista, ¿sí? En el hematoma no, en el edema. En el edema, bien. ¿Y por qué queda hundida la piel cuando nos apretamos con el dedo, por ejemplo, pulgar, y sobre todo si abajo hay una superficie ósea, ¿no? Mejor así. Eso se llamaba signo de Godet, signo de fobia, ¿se acuerdan? O de la huella. Hay una acumulación de líquido. ¿En dónde? Abajo de la piel. Eso se llama tejido
Ay, a ver. En el tejido intersticial, a ver, vamos a partir de ahí. Nosotros somos agüitas, la mayor parte de nuestro compartimento, la mayor parte de todos nosotros somos agua. Esa agua, el 100% del agua se dividía en un porcentaje muy importante que estaba ¿dónde? En, alguien lo dijo, alguien dijo, sí. En las células, el mayor compartimento corporal del líquido es intracelular, ¿está? ¿Sí? Pero además hay otro líquido que es el extracelular, ¿no? Hay uno que está dentro de la célula y otro que está fuera de la célula. Este es el menor porcentaje. Ese que está fuera de la célula está en el intersticio, ¿sí? Esto lo vieron en compartimentos líquidos corporales en fisiología. El año pasado vieron líquido, fisiología vieron líquido y corazón. No. ¿Renal lo vieron? El año pasado nos habló del sistema renina que angiotensina aldosterona. El año pasado cardio. Bueno. Entonces nosotros somos agua, realmente somos agua. Una parte importante de esta agua está dentro de las células y la mayor cantidad, y la menor cantidad fuera de nuestras células, ¿sí? En el líquido intersticial. Y además también tenemos dentro de ese compartimento extracelular, además del compartimento intersticial, un subcompartimento que es el intravascular, el que lleva dentro de los vasos, ¿verdad? Porcentaje enorme. Yo voy a tener un edema cuando tengo una acumulación de ese líquido, que ustedes dijeron, en el espacio intersticial, pero el líquido ese proviene del compartimento intravascular. Yo no tengo un edema porque se me escapó agua de las células, tengo un edema porque se me escapa el agua que tiene que ir dentro de los vasos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ah? ¿Entendemos o no? El movimiento del agua entre los, o sea, yo digo que están divididos en compartimentos, pero esos compartimentos no son estancos, no que el agua que está dentro de la célula está siempre dentro de la célula, el agua que está dentro del intersticio, siempre dentro del intersticio, y el agua que está en los vasos está siempre dentro de los vasos. Ustedes saben que hay un lugar que es a nivel capilar, eso sí saben donde se producen los intercambios, ¿verdad? En los capilares sale líquido hacia el intersticio, líquido, oxígeno, nutrientes, etcétera, lo toman las células y los tejidos para su metabolismo, y a su vez las células de tejido liberan ese intersticio los productos de desecho, esos productos de desecho pasan al compartimento intravascular para que el compartimento intravascular los elimine o los metabolice. Ya sea que lo lleve al riñón, al hígado, respiro, el dióxido de carbono. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno. Líquido, generalmente el líquido es muy parecido al plasma, ¿sí? El componente de electrolitos y demás, y pocas proteínas, salvo que el mecanismo por el cual se produce ese edema sea un proceso, ya lo vieron, inflamatorio. Si el proceso que determina el edema es la inflamación va a producir una alteración a la permeabilidad de la membrana del capilar y va a hacer que salga más líquido y proteína. Y entonces voy a tener un edema que además de tener los componentes, muy bien, no me venía preparada. Además de tener líquido con sales y demás, va a tener proteínas. Proteínas normalmente no pasan por los capilares. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá o no? ¿No? Hacemos un dibujo así. Ahí, si no, tenemos un video. A ver, acá tenemos el leche. ¿Sí? A ver, acá tenemos edema. Denominamos edema la presencia excesiva de líquido en el espacio intersticial, en estrecha relación con el aumento del volumen en el tejido blando, debido al desequilibrio entre las presiones capilares y tisulares que hace notorio dentro de las primeras 72 horas. ¿Por qué? Porque tiene que salir bastante líquido para que se haga notorio el edema, no se hace notorio enseguida. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y acá ya me está diciendo que hay unas presiones, ya las hemos mencionado estas, hay algunas presiones. Hay presiones que determinan que el agua salga a través del capilar y hay presiones que determinan que después el agua entre de vuelta al capilar. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando el edema es masivo, muy generalizado de todo el cuerpo, se dice que tengo una anasarca. ¿Sí? Cuando el edema se da en el abdomen,
se dice que es una ascitis y puede ser por una cirrosis, porque tengo un fallo hepático, no produzco proteínas. Ahora vamos viendo. Cuando yo tengo el edema que se acumula dentro del tórax, tenemos un hidrotórax, ¿sí? Nosotros generalmente le llamamos derrame a eso, ¿no? Cuando están las cavidades se le llama derrame. Como la articulación, un derrame articular, es un edema intraarticular, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Voy a ir más despacio. Entonces, el edema es el aumento del líquido intersticial en los tejidos, pero también puede ser en los órganos, pues yo puedo tener un edema cerebral y puedo tener un edema pulmonar, ¿sí? ¿Ah? El edema pasa al intersticio del parénquima pulmonar con edema pulmonar. Si yo tengo una hemorragia y sea más un edema a nivel cerebral, tengo un edema cerebral. ¿Ah? Obviamente que la localización es distinta, no es lo mismo un edema del tobillo que un edema cerebral. La gravedad va a ser diferente, ¿verdad? ¿Sí? Es un signo y aparecen muchísimas enfermedades. Y esto vamos a aclararlo ahora. El edema no es una enfermedad, ¿ah? No es una patología en sí, es un signo que aparece cuando hay alteraciones a nivel de la micro o la macrovasculatura o a nivel de los tejidos o hay lesión, ¿sí? ¿Ah? Se aparece como una manifestación de muchas otras cosas. Por ejemplo, alguien tiene varices, no porque son muy jóvenes, lo conocen a alguien en su familia que tiene varices, ¿sí? Y generalmente, ¿cómo tiene esa pierna, ese tobillo? Hinchado, porque tiene edema. En las varices hay dilatación de la pared, ¿no? De la pared de la vena, y hay elongación de sus válvulas, una valvulación, hay una insuficiencia de las válvulas. Entonces genera que haya una éstasis circulatoria, una circulación retrógrada, ¿sí? Y entonces esto hace que haya edema, que aumente esa presión hidrostática y se produzca pasaje de líquido hacia tejido intersticial y se produzca edema, por una falta de suficiencia venosa. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Y por ahí tiene el edema solo en esa pierna que tiene la valla. ¿Ah? Tiene la misma composición al plasma, salvo que tenga proteínas cuando el mecanismo de producción sea el inflamatorio. Vayan a la inflamación, a la clase no vamos a volver a hablar de inflamación. La inflamación se liberaba una serie de mediadores químicos que provocaba una alteración en la permeabilidad del capilar. Y entonces esto produce separación de las células, que aumente la transitación, un montón de mecanismos que hace que salga más líquido, ¿sí? Y como también yo tengo un aumento del espacio entre las células endoteliales, pueden salir ¿quiénes? Las que no pueden salir de los capilares por su peso molecular y demás. Las proteínas y también por su carga. Entonces ahora pasarían, ¿sí? Entonces ya ese líquido no es solamente un trasudado del plasma, es un exudado. ¿Sí? Y también va a cambiar, por ejemplo, esto ya es semiología, la consistencia del edema. Si yo tengo un edema venoso por aumento de la presión hidrostática capilar, ahora vemos bien qué es, y sale líquido así, igual al plasma, yo tengo un edema que si hago lo que dijo él, que aprieto, se forma la fobia, porque tengo un edema blando. Pero si yo tengo un edema en el cual se han acumulado proteínas en el tejido, estas vuelven a ese edema más pastoso, más duro. Y puede ser que cuando el edema sea crónico o cuando falle la circulación linfática, la circulación linfática es la que se va a llevar esas proteínas que están en el tejido que no deberían estar. Ya vuelvo ahí. Si queda mucha proteína en el tejido, el edema va a ser duro y entonces va a querer hacer la fobia. Por más que vos veas edematizado y pongas tu dedo, no va a quedar la marca de la fobia, porque es un edema duro por el mecanismo por el cual se produce. O es un edema de carácter inflamatorio, se cursa entonces con un exudado, o es un edema de origen linfático, que me están faltando los vasos linfáticos que se lleven esas proteínas que no deberían estar en el intestino. ¿Ah? Hay una serie de fuerzas que determinan el equilibrio de estos líquidos dentro del compartimento. Yo les decía, no son compartimentos estancos. No es que ese líquido está siempre acá, sino que esos líquidos se mueven. ¿Sí? Y el lugar del intercambio son los capilares. Los capilares, este intenta ser un capilar, ¿sí? Yo tengo un extremo arterial y tengo un extremo venoso, ¿no? Arterias, arteriolas, esfínteres, ¿verdad? Extremo arterial del capilar, extremo venoso del capilar,
vénulas, venas, cavas, etcétera. ¿Entiendes? ¿Sí? Esto no es exactamente así, sino que es una red, ¿verdad? Y a su vez tengo un sistema linfático. Ustedes saben del sistema linfático, anatomía, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Estamos en eso. El sistema linfático es como un sistema solamente que lleva, digamos que recoge líquidos, proteínas, desechos, y los devuelve a la circulación general a través del conducto corazón. Entonces, el sistema linfático no tiene una ida y una venida, como tiene el sistema sistémico, digamos, circulatorio. No se viene, trae, carga. Tiene una carga linfática y una carga linfática proteica que trae griego. Imagínate los ganglios, un montón de cosas. ¿Sí? Bueno, entonces, miren, hay unas fuerzas que se llaman las fuerzas de Starling, ¿sí? Que son las que determinan el equilibrio entre estos líquidos, lo que sale, lo que entra. ¿Sí? Hay una presión hidrostática dentro del capilar, está dibujada acá. Las presiones hidrostáticas son las presiones que ejercen los líquidos para mover el agua. En este caso es la presión que ejerce el líquido contra la pared del vaso, el capilar, para que el agua salga. Yo tengo una presión hidrostática acá que empuja para que salga. Hay también una presión hidrostática, del líquido intersticial. Esta es una presión hidrostática que lo que busca, si es una presión de líquido que está afuera del vaso en el tejido, también empuja líquido para que entre el capilar. ¿Ah? Hay una presión oncótica. La presión oncótica del plasma, ¿sí? Es aquel que va a determinar las proteínas. Hay distintas proteínas, pero la que más importa acá es la albúmina. ¿Tá? La albúmina, yo creo que ya se los dije en otro momento, la albúmina es como que se junta y junta el agua. La albúmina hace que el agua se quede con ella. Y la presión hidrostática hace que el agua salga del vaso. ¿Ah? También puede haber una presión hidrostática o colodiosmótica, porque colodiosmótica tiene que ver no solamente proteínas, sino solutas, pero ustedes recuerdan la albúmina. ¿Ah? La albúmina, que es la presión colodiosmótica. Además, importante. En el líquido intersticial. En el líquido intersticial, la presión colodiosmótica debería ser 0 en un, hace calor, ¿no? En una situación normal. No deberíamos tener proteína en el intersticio. Estas se escapan, las más chiquitas se podrían escapar, y si se escapan, tenemos el sistema linfático que se las lleva y las devuelve a la circulación, ¿sí? Las barre, ¿no? ¿Ah? Esa presión coloidosmótica del plasma es la que retiene el agua dentro del vaso, ¿sí? Y la presión coloidosmótica del intersticio hace que el agua salga. Sería una presión que atrae agua hacia el intersticio, ¿sí? Pero ya dijimos insignificante en condiciones normales. ¿Sí? En el extremo arterial, ¿sí? Viene del extremo arterial y se va al venoso. En el extremo arterial, después hay un video y ahí miran los números y sacan las cuentas y todo, pero íbamos a quedarnos con el concepto, ¿sí? Para que lo entiendan. En el extremo arterial es mayor la presión hidrostática, ¿sí? Es mayor que la presión oncótica, ¿sí? Entonces, la presión hidrostática va a hacer que el agua salga, ¿sí? Salga. Si el agua sale, filtra, se dice que filtra, el mecanismo es lo que se llama filtra. En el extremo arterial es el extremo de filtración, es por donde el agua va a salir del capilar hacia el intersticio, para llevar, además del líquido, para llevar oxígeno, CO2, nutrientes, etc. ¿Sí? ¿Ah? En el extremo venoso, ¿sí? La presión hidrostática ha caído, dio agua. ¿Sí? La presión coloidosmótica se mantiene igual de acá a acá, o aumenta un poquito en este extremo, pongámosle un milímetro de mercurio más, por concentración, porque como se perdió agua, podríamos decir que se concentró, entonces ejerce un poquito más de presión coloidosmótica. ¿Sí? Entonces, en este extremo, la presión coloidosmótica del plasma ahora es mayor que la hidrostática, ¿sí? Y entonces hay una atracción del líquido y lo reabsorbe. ¿Estamos hasta acá o no? ¿Sí?
Esto generalmente es de 25% de mercurio, esto suele ser de 37, o sea, acá 37 menos 25 va a ser mayor la hidrostática, pero esta como baja, ahora es mayor la presión coloidosmótica, ¿sí? Entonces, en un extremo se filtra, en el otro extremo se reabsorbe, ¿sí? Y hay una diferencia, ¿sí? Pongamos que acá la diferencia es de 11 milímetros de mercurio para que filtre entre la resta de las presiones, y acá queda de 10 para que reabsorba. Y me queda uno dando vuelta, que es el que se lleva el sistema linfático. ¿Estamos? Entonces está en equilibrio. Ahí los líquidos están en equilibrio, ¿sí? Ahora, imagínense que yo tengo varices, ¿sí? Tengo esta circulatoria que dijimos. O tengo una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Derecha. Insuficiencia cardíaca del corazón derecho, es insuficiente, no puede bombear todo lo que tiene que bombear, se acumula entonces volumen, esto influye retrógradamente. ¿Quiénes tengo ahí? La aurícula, ¿eh? ¿Quiénes vienen? El ventrículo, la aurícula, para atrás, no vamos para atrás. Las cavas. Entonces, toda esa remora circulatoria, esa demora circulatoria, esa acumulación circulatoria, volumen, como quieras llamarle, va a generar mayor volumen y mayor presión hidrostática en mi sistema venoso. Entonces, yo voy a tener un aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Acá, también va a filtrar, pero también acá, ¿sí? Entonces no va a reabsorber. Y entonces el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca derecha tiene edema de abajo hacia arriba, ascendente, simétrico y ascendente. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿No? Si yo tengo una bomba que tiene que largar sangre y no está líquido, y no está largando todo el líquido que tiene que largar y empieza a acumularlo para atrás, el sistema para atrás, ¿sí? Del bombeo de agua que tiene que, sangre, ¿sí? Que tiene que eliminar, empieza a generar presión, y si yo genero presión, me cambio los valores de presión hidrostática también dentro del capilar. ¿Ah? Entonces, si yo no genero esa diferencia de presión, no va a reabsorber y se genera edema. ¿Estamos hasta acá? ¿Entienden o no? ¿Sí? Ese tenemos entonces un mecanismo. Supongamos que, bueno, la presión, una persona con presión arterial también va a tener aumentada la presión arterial, ¿sí? Puede tener aumentada la presión y producir edema. O miren, pobre paciente. Bueno, un paciente al consultorio lo vendamos, encima justo aprendimos todas las técnicas de vendaje, lo vendamos, lo revendamos y lo apretamos mucho. Yo aprieto mucho. Un vendaje que pasa a distal. No va a llegar por un lado, pero a su vez la que vuelve, entonces también se puede generar, además de cianosis, edema. ¿Entienden? Sí, por el mismo mecanismo, por aumento de la presión hidrostática. ¿Ah? Además, dolor, dolor, chicos, ¿eh? Porque la isquemia, no recibir circulación, provoca dolor. ¿Eh? En una persona apuntada, a distal no vas a tener nada. Pero si más arriba lo apretás mucho, sí, puedes provocar lo mismo. Sí. ¿Ah? Entonces tenemos ya lo de la presión hidrostática más o menos entendido. ¿Sí o no? ¿Sí? Si no, hacemos un poquito de compresión esto. Yo puedo tener un aumento de la presión coloidosmótica del plasma, un aumento, más que nada una disminución. Si yo tengo una disminución de la presión coloidosmótica del plasma, significa que ¿qué me están faltando dentro del plasma? Dijimos que cuando hablemos de presión coloidosmótica, a mí me gusta más el término oncótica, aunque no es mejor es coloidosmótico, pero que hace referencia a la presión de las proteínas en el plasma. Entonces, si yo tengo una disminución de la presión coloidosmótica del plasma, me faltan proteínas. Y me faltan proteínas que no líquido dentro del plasma. Y entonces, por la presión hidrostática va a salir con más facilidad y va a ser más difícil que se reabsorba. Porque no voy a tener esa presión oncótica de las proteínas en el extremo venoso para que lo reabsorba. ¿Se entiende? Es un juego de presiones, es un juego de fuerzas. ¿Sí? Lo normal es esto. Pero si yo tengo esto muy exagerado, no voy a poder reabsorber. Si yo tengo esto muy chiquito, no voy a poder retener agua, y el agua se va a escapar. Y después no lo voy a poder reabsorber. Claro, el linfático un tiempo lo va a poder llevar, pero
linfático tiene una carga hídrica determinada, no es que carga absolutamente. Si bien tiene una capacidad para cargar un montón más de lo que realmente produce, bueno, todo tiene un límite. Supongamos que yo no como bien, ¿no? Los chicos que tienen desnutrición, ¿no? Una cosa es no comer bien, hacer dietas, uno tiene la comida y elige que comer menos y eso, no vamos a llegar a ese nivel. Pero hay chicos que tienen déficit proteico, calórico proteico, que tienen desnutrición. Cada vez muestran menos esas imágenes, pero ustedes deben haber visto imágenes de los chicos que están totalmente flaquitos, que tienen raquitismo y una oh, pero son desnutridos y tienen panza. Esa panza es un edema, y se llama lo que dijimos hoy, citis, un edema en el eperitoneo, que se forma ¿por qué? Porque esos chicos no tienen la suficiente proteína. Entonces produce edema en esos tejidos que son más laxos, entonces por eso esa pancita. ¿Sí? O el paciente cirrótico, que tiene tan enfermo su hígado que no produce proteína. Entonces puedo o no comer la proteína, o puedo no producir las proteínas, mi hígado está enfermo, ¿sí? O puedo perder mis proteínas. Por ejemplo, un paciente que tiene una patología renal, diciéndome, pensemos así, ustedes no vieron renal. A nivel del riñón, ¿sí? Hay una estructura que se llama glomérulo, por donde filtra la sangre, pasa por todo el riñón, y hacemos pis, recuperamos, eliminamos todo lo que no necesitamos y el riñón recupera todo lo que necesita para el metabolismo. Ese glomérulo, por así decirlo, es como un colador, que es muy finito huesito que tiene. Pasan muchas cosas, ¿sí? Sales, iones, pasan glucosa, pasan un montón de cosas, aminoácidos, pero no pasan proteínas. No deberían pasar proteínas. Cuando está enfermo este riñón, ¿sí? Por esta enfermedad renal, como que ese colador se vuelve más grande. ¿Sabes cómo el colador de fideos viene? Es una metáfora. No crean que es como lo digo. Es como con un colador más grande, entonces empiezan a colarse las proteínas. Entonces la persona pierde las proteínas en orina. ¿Se han hecho análisis de orina más de una vez? Sí. ¿Han mirado los resultados? Sí. Y dice, la palabra proteínas no contiene, ¿verdad? Y es una cosa que miramos, que no contenga, ¿no? ¿Verdad? Acá contiene. Contiene proteínas. Entonces yo puedo también perder las proteínas. Por eso también los pacientes con insuficiencia renal tienen edema. Muchas veces los tienen acá. Edemas palpebral, porque primero aparece el edema, es más laxo que por la gravedad y la calma. Pero pueden tener edemas importantes. Entonces yo puedo no tener proteínas porque no las como, porque no las puedo producir, ¿sí? Porque las pierdo, ¿sí? Por una patología renal. Pacientes quemados, también que tienen grandes superficies de quemaduras, también pierden mucho líquido y mucha proteína. Bueno, ¿y qué más puede pasar? Que yo tenga un aumento importante de la presión oncótica a nivel tisular. Dijimos que generalmente la presión oncótica, la presión que ejercen las proteínas en el tejido, es despreciable en condiciones normales, muy poquito, no debería haber 3 milímetros de mercurio, no debería haber en realidad, pero puede haber un poquito porque siempre algunas se pueden escapar, ¿tá? Y esto se tiene que llevar por el sistema linfático. Entonces, si se acumulan las proteínas en el intersticio, la proteína trae agua. ¿Y de dónde? Del compartimento vascular, produciendo un edema. Y lo otro que puede pasar es que este sistema no esté funcionando, ¿sí? Que el sistema linfático no funcione porque yo tengo una enfermedad. Ay, profe, ¿puede repetir lo que explicó recién? También puede pasar que no funcione el sistema linfático. ¿Sí? No, el ejemplo anterior. El ejemplo anterior, que yo tenga mucha proteína en el intersticio. Si yo tengo muchas proteínas en el intersticio, esas proteínas en el intersticio van a acumular agua, van a traer agua, produciendo edema. Por ejemplo, tenemos mucha proteína en el intersticio cuando tenemos una inflamación, un edema de causa inflamatoria, y entonces aumenta la permeabilidad de la membrana, salen más proteínas, y tengo proteínas en el intersticio, y ya tengo un exudado nunca sudado. ¿Está ahí? Sí. Bien. Y otro factor que también puede pasar es que yo tenga un sistema linfático insuficiente.
Yo puedo tener un sistema linfático insuficiente porque tengo una enfermedad genética, ¿sí? Entonces tengo una disminución, una anomalía, digamos, en la cantidad y en el número de mis linfáticos, y entonces voy a tener edema. Y hay veces que se advierte desde el nacimiento o al poquito tiempo. ¿Sí? Pero también puede ser que yo adquiera un problema a nivel de los linfáticos. A ver, por ejemplo, si saben algo ustedes. Mujeres, a ver. Los fueron menos, por suerte. Por ejemplo, miren, las personas que han sufrido una mastectomía, sobre todo como se realizaban antes, radicales, que se extirpaban todos los ganglios y demás, que a usted se extirpan la mama con todos los ganglios y demás, todo ese drenaje del sistema linfático que viene por el miembro superior, se va a encontrar que no tiene a dónde drenar. Hay vías colaterales por las cuales, de hecho, nosotros estamos para hacer drenaje linfático manual y derivar con nuestro drenaje linfático manual a esos otros sectores, ¿no? Pero lo que va a pasar en primera instancia es que haya un edema del miembro superior. ¿Han visto alguna vez mujeres con un miembro superior edematizado? En el hombre, por ejemplo, cuando tienen cáncer de próstata y son irradiados, ¿sí? Las radiaciones también provocan daño en los ganglios y pueden producir edema de los genitales externos y edema del miembro inferior. Importante. También se trabaja con drenaje linfático manual. También hay otro tipo, esos son adquiridas, ¿no? Esas patologías. Hay otro tipo de patología que se llama filariasis, son como unos parásitos que entran por la piel y que se meten al sistema linfático y lo taponan. Entonces taponan el sistema linfático, no puede llevar la carga hídrica ni la carga proteica y se producen edemas duros, importantes, que se llaman elefantiasis, porque realmente la pierna parece la pierna de un elefante. A veces tienen en una filariasis y en la otra no, y obviamente es muy notorio. Bueno, medio que me adelanté un poco. Acá lo miran en casa tranquilo, tiene un edema, que todo esto que intenté decirles yo se los explica mucho mejor. ¿Está? Un edema que les va a marcar todos los valores, todo para que lo vean tranquilo. No vamos a demorar mucho. Entonces yo puedo tener un edema porque tengo un incremento de la presión hidrostática capilar, ¿sí? Porque tengo un incremento de la permeabilidad capilar con la consecuente mayor salida de líquido y escape de proteína, porque tengo una disminución de la presión coloidosmótica capilar, porque tengo un incremento de la presión coloidosmótica tisular, porque tengo más proteínas en el tejido y me atrae más agua, o porque tengo una disminución del retorno de líquido a la circulación general por obstrucción venosa o linfática. Que son más o menos todos los ejemplos que estuvimos dando recién. ¿Verdad? ¿Verdad o no? ¿Repasamos algo? ¿No? Acá tenemos un dibujito, esto sería lo normal. Entonces, lo normal es que por el extremo venoso sale, se lo lleva un poco linfático y lo otro vuelve al sistema venoso. Acá yo tengo un aumento de la presión hidrostática, entonces sale más líquido, no puede reabsorber el extremo venoso, tengo aumentada la presión hidrostática, yo necesito que haya una diferencia de presión para que pueda reabsorber, y se lleva algo linfático, que el linfático puede cargar bastante más líquido, pero va a quedar algo en el intersticio provocando edema. Entonces el líquido que queda en el intersticio proviene del compartimento vascular. ¿Está? Recuerden, es parte de la definición del edema. Yo puedo tener una disminución de la presión oncótica. Entonces, si yo no tengo las proteínas que me retienen el agua dentro del capilar, sale mucho más agua. Un poco se lo va a llevar al sistema linfático, va a reabsorber poco, porque si no tengo mucha proteína, no voy a tener fuerza de más para reabsorber. No tuve fuerza para retenerla, menos fuerza voy a tener para reabsorber. ¿Entiende? ¿Sí o no? A ver, de un lado filtra, del otro lado chupa. ¿Listo? ¿Ah? Filtra, reabsorbe. De un lado sale, del otro lado entra. Lo que no lo puede llevar esa diferencia lo hace el sistema linfático. Aumento la permeabilidad, porque tengo un proceso inflamatorio, ¿sí? Me picó una abeja. Siempre doy el mismo ejemplo, pero porque enseguida se forma y es localizado. ¿Vieron? ¿Sí? Es localizado. Aumenta la permeabilidad en la zona, porque el sistema, digamos, todo el mecanismo, el proceso inflamatorio, si bien desarrolla el edema, el rubor, el tumor, el dolor, todo eso, sí, que ustedes vieron, también lo que hace es
tabica de algún modo, que eso no se expanda, sino que quede en el lugar donde está la lesión nada más, ¿sí? En cambio, si yo tengo una sepsis, ¿sí? Si yo tengo una infección, ¿sí? Generalizada, y esta infección se transmite por estos agentes, por mi sangre, yo voy a tener una respuesta inflamatoria general, y entonces el paciente sí puede tener aumento de la permeabilidad en todo el sistema, y esto generalmente conduce a la muerte del paciente. ¿Ah? Entonces también, con aumento de la permeabilidad, sale más líquido y no va a poder entrar y se produce un edema. Solo que a diferencia de esto, es rico en proteínas. Porque abro las compuertas, salen más cosas. No sale solo agua, iones y demás, sino en proteínas. ¿Sí? Y después tengo que tener obstrucción linfática, que entonces tengo dañado mi sistema linfático, que es también por un tumor. Un tumor puede comprimir los vasos linfáticos, ¿sí? Entonces también, o no tengo desarrollado normalmente mi sistema linfático, o tengo menos linfático, porque bueno, nací con una hipoplasia del sistema linfático, ¿sí? Y entonces voy a tener edema. Va a filtrar, va a reabsorber, porque no hay problema acá, pero no va a haber quien se pueda barrer, eso que se debe barrer, se acumulan. ¿Vamos hasta acá con edema? Muy complicado. El edema, vamos entre todos, si no, no sirve. ¿Qué es el edema? Una acumulación de líquido en un balde, ¿en dónde? En el intersticio, ¿sí? O sea, en el intersticio de los tejidos o en el intersticio de los órganos, ¿sí? Pues yo puedo tener un edema pulmonar, un edema cerebral, ¿ah? Bien. Ese líquido que se acumula en esos tejidos, ¿de dónde viene? De los vasos, del compartimento vascular. Nosotros tenemos compartimentos líquidos. Uno está dentro de las células y el otro está fuera de las células. Está fuera de las células, una parte está en el intersticio y la otra parte está dentro de los vasos. ¿Sí? También tenemos otro lugarcito donde hay líquidos. Por ejemplo, en las articulaciones. Y hay otros espacios también donde hay. ¿No? Terminé. Bueno, muy bien. Entonces, ese líquido proviene del compartimento líquido vascular. Se va a acumular en el intersticio tejido intersticial o en el intersticio de los órganos. Ahora bien, existen una serie de fuerzas que determinan el movimiento de esos líquidos entre los compartimentos vasculares. ¿Sí? El lugar de intercambio son los capilares. ¿Sí? Este conjunto de fuerzas las denominamos fuerzas de, tiene que acordar el nombre porque se dedicó a estudiarlo, ¿sí? De Starling. Entonces, en honor a Starling, se van a acordar. ¿No? Las fuerzas de Starling. Y Starling dijo que había 4 fuerzas que determinaban que el agua salga o que el agua se quede. ¿Cuáles son las fuerzas que determinan que el agua salga? La hidrostática. La hidrostática es la fuerza que ejerce un líquido contra una pared de un vaso. Tengo la hidrostática capilar, la que está dentro de la hidrostática intracapilar o intravascular, como ustedes mejor sirva el término para recordar. Esa fuerza hace fuerza para que el líquido salga o entre. Bien, perfecto. ¿Qué otra fuerza tenemos? La coloidiosmótica del plasma o intravascular o intracapilar o del plasma. Todo lo mismo. ¿Sí? Esa la ejercen ¿quiénes? Sí, en realidad las proteínas están en toda la sangre. La coloidiosmótica intracapilar está dentro de los vasos. ¿Sí? Todo el vaso. ¿Sí? No solamente está en el extremo venoso, sino en el extremo venoso va a tener un poquito más de fuerza para absorber. Esa presión que ejercen entonces las proteínas, ¿qué es lo que hacen? Está bien, en el extremo venoso, por la diferencia de presiones, va a hacer que se absorba el líquido. Pero ¿qué es lo que hacen dentro del capilar? ¿Qué función cumplen? Además de las funciones que cumplen las proteínas, ¿no? ¿Qué función cumplen? ¿De qué? Retienen el líquido, ¿sí? Son las que retienen el líquido. ¿Ah? En otra época hacían más como una representación del vaso, no
daba mucha risa. Y ellos hacían fuerza como que no se tiran, ¿sí? Pero no se les olvidaba más. Bueno, no importa, no hay tiempo. La presión entonces oncótica hace fuerza para que el líquido se quede. Entonces ya tenemos dos fuerzas antagónicas, una para que salga y otra para que quede. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza más tenemos? En el sitio, ¿qué otra fuerza más tenemos? Ah, ya lo saqué. Ah, ¿qué otra fuerza más tenemos? Hay otra fuerza oncótica o coloidosmótica, pero en el intersticio. En situación normal y en equilibrio de las fuerzas de Stalin, esta fuerza debería ser despreciable, no más de 3 milímetros de mercurio, en realidad debería ser. ¿Ah? Pero si esta aumenta, ¿qué hace? En el intersticio aumenta las proteínas, sales, iones, ¿está? Por eso es coloidosmótica, ¿qué hace? Atrae agua, ¿está? Perfecto. Y hay otra presión más, que es la hidrostática capilar, la hidrostática tisular, que es la del líquido, que está en el tejido, que empuja hacia el capilar para entrar. ¿Está? Esto tenemos fuerzas que hacen entrar, fuerzas que hacen salir. Del equilibrio de esta fuerza, el agua entra en el tejido, sí, y se reabsorbe. En el extremo arterial ganan las fuerzas para que el agua salga, porque la hidrostática es mayor. ¿Ah? Y entonces el líquido se filtra, esa es la palabra. ¿Sí? En el extremo venoso ganan las fuerzas para que entre el agua, ¿sí? Porque es mayor la presión oncótica. Y entonces el agua, que está en el ejercicio ahora, entra de vuelta al capilar. ¿Ah? Entonces se reabsorbe. ¿Se reabsorbe lo mismo que se filtró? No. Se reabsorbe un poquitito menos. Ese poquitito menos se lo lleva, es fundamental que existan los sistemas linfáticos, que es un sistema solo de retorno. Recuerden, que se lleva el líquido que no se ha reabsorbido, también la carga proteica, ¿sí? Que puede llegar a ver en el tejido. ¿Ah? Cuando yo tengo desequilibrios de estas fuerzas, tengo edema. ¿Ah? ¿Se entiende? Y vimos que hay un montón de situaciones clínicas que pueden llegar a esto. ¿Sí? Además, para que se mantenga un edema, porque esas son todas las causas, digamos, las que nombramos recién estas, para que se genere un edema. Para que un edema. Sí, 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 de hecho, ustedes vieron que se me pica una vez que se va el edema, ¿sí? Si yo capaz tengo edema de venas, pues tengo varices, me trato las varices, o camino, se va. El edema linfático, yo voy a tener siempre la causa que lo provoca, pero sea que hago drenaje linfático manual, hago el sistema de vendaje de bandage, y otros métodos, puedo contener el edema. Por ejemplo, también las personas con un edema de tipo linfático en el miembro superior, muchas veces la persona es operada y no hace edema, no hace edema. Un día se pone a cocinar porque vienen los nietitos, se corta, y se infecta el dedito del brazo de sangrios y esa infección basta porque se le genera una carga al sistema linfático, ¿sí? Porque se genera una infección que supera las posibilidades que tiene de acarrear el líquido. ¿Sí? O en el jardín, cortó una rosita, se pinchó la rosita, y bueno, le genera una infección en el dedo, ¿sí? O va el miembro inferior, va al podólogo, o no va al podólogo y se corta las uñas y se lastima. ¿Sí? Entonces, una vía de entrada de cualquier microorganismo que provoca una infección, aunque sea a distancia, puede provocar ese edema, desencadenar el proceso de un edema linfático. Va a depender siempre de la causa biológica. ¿No? A veces cuando tenemos un esguince simple, también tenemos un edema, en parte por el esguince mismo, ¿no? Por los líquidos y demás, por estructura que puede haber de ligamentos y demás, pero a veces también se lesiona un poco este tejido linfático según la gravedad del traumatismo, que se recupera rápidamente y el edema. ¿Ah? Ahora bien, esto para que se forme un edema. Para que ese edema se mantenga y sea ostensible y se vea, necesito que participe el riñón. O sea, ustedes me han visto fisiología primero. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, a ver, vamos a hacer este análisis. Si yo tengo cuánto volumen de líquido en mi compartimento vascular, que por el edema se está escapando a otro compartimento, ¿sí? Se escapó líquido. Yo tengo un balde de 10 litros, lo tengo de menos. ¿Tá? ¿Qué pasa con ese compartimento vascular? Tiene menos
volumen, ¿verdad? Se lo perdió, el edema, pongamos con el edema. Entonces, ese volumen va a llegar al riñón con menos flujo, ¿verdad? El riñón va a recibir menos flujo. El riñón tiene una serie de mecanismos para adaptarse al flujo que recibe y para leer esta situación. Entonces, ¿qué hace el riñón? El riñón dice, me viene menos flujo, y entonces va a liberar una serie de hormonas, el sistema, por eso he preguntado si este sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero me dicen que no. Perdónenme, pero puedo llegar a estar confundida, porque como el año pasado dimos las dos fisiologías, los que quedaban de la 1 del plan viejo y usted, de la fisiología no, y ustedes por ahí estoy confundida a quienes les dimos el renal. ¿Pero qué va a hacer el renal? El riñón así, en grosos términos. Al recibir menos volumen, decir, epa, estoy recibiendo menos volumen, algo tengo que hacer. Entonces, libera este eje hormonal y lo que genera en definitiva es liberar una hormona que lo que hace es retener agua. Retiene agua y retiene sodio. ¿Para qué? Para aumentar el volumen. Yo retengo agua y retengo sodio, aumento el volumen, ¿verdad? Eso sí sabe. Mecanismos homeostáticos de retroalimentación negativa. ¿Y eso sí se acuerdan? Sí. Homeostasis, mecanismo de retroalimentación negativa. Sí, sí, si el sistema tiene una información que baja, desarrolla un mecanismo para que eso, ¿verdad? Para que se equilibre, ¿o no? Más o menos así. Si tengo frío, empiezo a tiritar para tener calor, ¿verdad? ¿Sí? Si me aumenta el CO2, empiezo a inspirar, tener mayor ventilación para agarrar el CO2. ¿Listo? ¿Ah? Bueno, el riñón hace lo mismo. Entro menos volumen al riñón, que sepa, cuando me llega menos flujo, tengo que hacer algo para aumentar. Entonces, libero una hormona que retiene el final del sistema de la nefrona y retiene el agua y retiene también sal. Yo retengo sal, retengo agua, con eso aumento el volumen. Pero ¿qué pasa? Si no está modificado esto, esa compensación no sirve. Solamente genero más edema, porque si yo tengo la causa que está provocando el edema, por más que el riñón haga eso, lo único que hace es dar más volumen para que haya más edema. ¿Me entiende? ¿Sí? Si yo tengo el problema renal de que pierdo las proteínas, ya estoy teniendo el edema. ¿Ah? Claro. Entonces, más allá de la compensación que quiere hacer el riñón, lo único que hace el riñón, si no se puede es perpetuar ese edema. ¿Sí? Y que hacen edema es sensible. Necesito mucho volumen de líquido para que el edema sea sensible. Que no, que se vea. ¿Estamos hasta acá? Yo creo que si ustedes hacen un poquito, hay chamaditos. Bueno, tenemos que ver otros conceptos. ¿Terminamos con edema? Mal que mal. ¿Sí? Bien. Los edemas nos importan a los ginecólogos, porque todos los procesos traumatológicos que nosotros vemos van a tener edema. Un paciente que ha estado mucho en cama, cuando se levante va a tener capaz edema en miembro inferior. Los procesos vasculares periféricos, sobre todo varices que nosotros vemos, van a tener edema. Los procesos linfáticos que nosotros vemos van a tener edema. ¿Tá? Así que el edema es algo importante para nosotros como manifestación clínica. Otros dos conceptos que tenemos que ver son hiperemia y congestión. Así parecen más o menos lo mismo. Las dos se deben a un aumento de volumen de sangre local. Vieron que si ustedes se hacen así, masajean, fondo rojo, se pone un eritema. Eso porque hay un aumento de la circulación, el calor y demás, pero una vasodilatación, y eso se manifiesta con un color rojo porque pasa más sangre. Más sangre por la vasodilatación aumenta la velocidad de la sangre, la cantidad de la sangre, y esa sangre es oxigenada, por eso se ve rojo. Pero si yo aprieto fuerte un vendaje, abajo va a ver qué tipo de coloración puede haber. Blanco y después un tiempo violetita, azulino, sí, cianótico, ¿sí? Puede haber la cianosis, justamente ese color azul violáceo de la piel y la mucosa, porque aumenta la hemoglobina reducida en la sangre arterial.
a razón de 5 gramos por decilitro. ¿Mm? Entonces, vamos a ver que en las 2 hay un volumen aumentado de la sangre a nivel local, pero que se debe a distintas cosas. La hiperemia, yo les hice el ejemplo del masajito acá, justamente cuando nosotros hacemos masajes como kinesiólogos, ¿sí? Lo que provocamos es una hiperemia. Cuando ponemos una fuente de calor, lo que provocamos una hiperemia. ¿Ah? La hiperemia es un proceso activo en el cual hay dilatación arterial que aumenta el flujo de sangre. Los tejidos se vuelven de color rojo, ¿sí? Eso es lo que llamamos lipitema, porque tenemos vasos con sangre oxigenada. En patología lo podemos ver cuando hay un proceso inflamatorio. Con la abeja, se produce toda la cascada de mediadores químicos, aumento de la permeabilidad, dijimos que había primero una vasoconstricción refleja, seguida de una vasodilatación, y entonces lo que yo tengo es aumento de sangre, se ve rojo. ¿Tá? Pero si yo también salgo a hacer ejercicio, corro, etcétera, bueno, sería una utopía. Los que hacen actividad física, ¿no? Esos músculos también se volverían con aumento de circulación y tendrían una hiperemia. Aumentaría la vasodilatación, aumentaría la velocidad de la circulación de la sangre y esos tejidos tendrían una hiperemia. ¿Tá? Claro, el aumento de la temperatura. Además de por el aumento de la circulación, hay un aumento del metabolismo. Hay un aumento del metabolismo porque produjo más ATP, aumenta el calor. Aumenta o pensar que el metabolismo es combustión. ¿Sí? Si prosigue en el tiempo, va a haber aumento de ácido láctico, ¿no? Y no tengo un metabolismo aeróbico. Bien, ¿estamos hasta acá? Es simple esta definición. La diferencia con la congestión es que es un proceso pasivo. Este era un proceso activo, ¿sí? Con dilatación arterial. Este es un proceso pasivo, donde yo tengo limitada la salida del flujo de un tejido. ¿Ah? Porque tengo, por ejemplo, en el vendaje, apretada la vena y no puede drenar esa vena. ¿Ah? Entonces voy a tener cianosis, que generalmente se asocia a edema. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en esos vasos, esa sangre se va a ir aumentando la hemoglobina reducida. La hemoglobina reducida, o sea, es la hemoglobina que ya no tiene oxígeno, sino que tiene dióxido, unidad al dióxido. Entonces la colorimetría es diferente, por eso se ve azul violáceo. ¿Sí? Además, también se va a extraer de los capilares todo el oxígeno posible, en comprimidas, va a ir aumentando la hemoglobina reducida y se va a ver la cianosis. Y también puede provocar edema, porque si yo tengo una obstrucción de salida de ese flujo, la presión hidrostática va a empezar a aumentar. Entonces puede producir edema. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Si yo tengo una congestión crónica de larga evolución, puedo tener hipoxia en el tejido, puede producir lesiones tisulares, puede producir isquemias, ¿sí? Porque no llega el aporte de oxígeno correspondiente, daño celular, cicatrización, pequeñas hemorragias. ¿Sí? Vale. Hiperemia y congestión, solo eso. ¿Estamos? Puede ser, sí, puede ser. Pero hay distintos mecanismos por los que tienen prurito, pero ese puede ser un mecanismo. Ujú. De que también, o sea, muy fuerte la histamina, que también provoca prurito. Ujú. A veces te pusiste una crema, no sé, algo que hay muchas cosas. Ujú, ujú, ujú. Puntitos como pequeñas pequeñitas. Y son fragilidad vascular, en algún trastorno plaquetario. Ujú, ujú. Pero digamos, lo ha consultado. Ujú, 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 ujú.
Bueno, por lo de los puntitos, ¿viste? Tiene más que ver por ahí como la esquimosis. ¿Alguien tuvo dengue acá? ¿Alguien tuvo dengue? ¿Y tuviste pinchitas rojas? Ujú. ¿Y cómo eran grandes o chiquitas? ¿Las mediste? Entonces sí, como una. Claro, ¿lo viste? ¿Y viste las manchitas? A ver, ¿es algo parecido a esto? Bonitas y más chiquitas. Estas son petequias de dengue. Hay otras más grandes, se llaman púrpuras, son un poco más grandes las púrpuras. Acá ya hay lesión vascular, porque se producen, ¿sí? Y después lo que decíamos hoy, lo que comentaban hoy, ¿sí? Lo del moretón o el hematoma, ¿no? Que generalmente difiere del edema, ¿no? Entonces, en todos estos casos, en todas estas fotitos que vieron, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué tiene ese color, toman ese color? Ese color, esa forma y demás. Tamaño, bueno, hace cambiar el nombre, pero ¿qué hay ahí? ¿De qué? De sangre. Hay una extravasación de sangre, ¿sí? En el tejido. ¿Sí? Queda acumulado. ¿Sí? Y eso justamente es una hemorragia. ¿No? Yo para tener una hemorragia necesito tener una lesión vascular. Y entonces se va a extravasar la sangre al tejido. ¿Sí? Se clasifican con distintos nombres según el tamaño que tienen. Obviamente que hay infinidad de causas que las pueden producir. No vamos a analizar eso. ¿no? Pero en el hematoma, por ejemplo, que son los más grandes, que se llaman equimosis en realidad, vieron que al principio puede estar más morado, ¿sí? Más rojo, después más morado, y va cambiando de color, va asumiendo su lado, verdoso, amarillo, porque se va degradando la hemoglobina que tiene esa sangre. Entonces va cambiando de color. Y además yo me pego acá y tengo el moretón acá y después empieza a bajar, ¿sí? Yo me pego acá y el moretón después empieza a bajar, ¿sí? ¿Ah? Bueno, ¿qué puede producir una hemorragia? Una lesión vascular por un traumatismo. Yo tengo un accidente, paso apurada, Marta, pongamos que no está, por eso las ventanas tienen esto. Antes tenían los paños feos. Luego se empiezan a limpiar los paños, porque si está muy limpio, la gente pasa de largo, los atraviesa, se corta. Y a veces te corta una arteria, un ratito te morís. ¿no? La nieta de Raúl Alfonsín, ¿se acuerdan? Ustedes no existían. Presidente Raúl Alfonsín, ¿sí? Bueno, su nieta en el colegio falleció así, por ejemplo. Pero puedo tener un accidente automovilístico, ¿sí? Y tener una lesión vascular y alguna hemorragia. Una fractura me puede provocar también lesión vaso, ¿sí? La aterosclerosis, ¿no? La formación de una placa de ateroma en el vaso también puede llegar a producir lesión a nivel vascular, ¿sí? Un ateroma, eso es lo que van a hacer en el taller. Van a mirar un video, van a ver cómo se forma esta placa de ateroma dentro de las arterias. Obstruye la luz de las arterias y conduce a las patologías como, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, los ACV y demás. Se acumula, es como un tapón. ¿Alguien sabe lo que es un ateroma? Tenemos la arteriosclerosis y la arterioesclerosis y la aterosclerosis. La arterioesclerosis es la esclerosis de la arteria, es un proceso normal del envejecimiento. O sea, todo a lo largo de la vida, las arterias se van a poner cada vez más duras. ¿sí? Todo el envejecimiento. Lejanísimo para ustedes. La aterosclerosis cuando se acumula, ¿sí? Colesterol, grasa y otras células, ¿sí? Y forman un tapón, ¿sí? En la pared, eso suben endotelio se forma, van a ver que están también musculares, forman como esta placa de ateroma, como si fuese un gran trombo, si no es un trombo, puede además adherirse un trombo, y esto va fluyendo, va creciendo, ¿no? Con mucho colesterol, y muchas células también del sistema inmune que aparecen, y van produciendo, como aumentando esa capa, y van disminuyendo la luz de la pueden destruir totalmente, realmente, ¿sí? Esta capa puede ser
más dura o menos dura, volverse más vulnerable, fracturarse y producir agregación plaquetaria, formación de un trombo, la obstrucción completa. ¿Mm? Este, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, la importancia obviamente tiene que ver de la hemorragia al volumen, no es lo mismo que yo de acá un poquito y sangre un poquito y aprieto, hago presión y demás y se me para, ¿no? No es lo mismo. Si me corto un vaso arterial o venoso importante. La velocidad del sangrado, ¿no? Si yo tengo mucho sangrado y a mucha velocidad, y mis mecanismos adaptativos van a ser insuficientes. En cambio, si yo tengo una pérdida lenta de sangre, ¿sí? Por ejemplo, en mi sistema digestivo y tengo sangre oculta, ¿sí? En la materia fecal, que puedo no advertirlo, bueno, quizás vaya a perder sangre y vaya a perder este, pierdo hierro, demás, y tengo una anemia, ¿sí? Es diferente la velocidad. Y también la localización. Que yo me corte cuando estoy cocinando un poquito que tengo una hemorragia acá, a que yo tenga una hemorragia porque se me abre un aneurisma a nivel cerebral, la diferencia es totalmente diferente. ¿Sí? Es lo que el hematoma. Una cosa es un hematoma en un brazo y otra cosa es un hematoma en el cerebro. ¿Sí? ¿Tá? Además, suceden otras cosas a nivel cerebral. Porque ustedes vieron que el cráneo es algo que no es extensible, no para nosotros ya, ¿no? Una cosa cuando uno es bebé, pero no es algo extensible. Entonces, si se acumula un hematoma y se acumula líquido, ese líquido, además de tener un volumen, genera una presión. Entonces me aumenta la presión intracraniana. Si aumenta la presión intracraniana, yo comprimo y desplazo los tejidos nobles dentro de él. Y puedo producir desde que se enclave el únculo temporal, que se enclave, o sea, una serie de situaciones que son incompatibles con la vida. ¿Tá? Incluso a veces cuando aumenta mucho la presión intracraniana, hay una situación que deja de, por las diferencias de nivel de los vasos, a nutrirse normalmente el encéfalo y también tengo un problema de déficit circulatorio. ¿Sí? Entonces, si yo soy una persona joven y por ahí pierdo un porcentaje X de forma aguda, menos del 20%, puedo sobrevivir. Pero si soy una persona por ahí no tan saludable, un porcentaje me puede matar. Pero porcentajes más importantes pueden generar un shock hipovolémico, disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen, ¿sí? Sistólico, y entonces esto es incompatible con las necesidades metabólicas de los tejidos y puede provocar un shock hipovolémico, si hay poco volumen, y la muerte del paciente. ¿Sí? Eso es entrar en shock, cuando no se puede suministrar la cantidad de sangre necesaria que necesitan los tejidos para su metabolismo. ¿Está? Bueno. Si no lo miran ustedes. ¿Quieren hacer un descanso ahora? ¿Seguimos? Sí. Hacemos un descanso para los que están en casa, baño, mate, cafecito, no sé, y nos movemos después.
Bueno, volvimos. Ustedes se perdieron la actividad, pero para eso hay que estar presente. Bueno, seguimos con hemostasia y trombosis, ¿sí? Yo quedé agotada, porque convengamos que yo venía como entrenándome ya. Caminar, hablar 1 hora y pico, yo ya estaba como con 120 al arrancar. ¿Está? Bueno, ¿qué es la hemostasia? Algo dijimos ya, ¿no? Que era un proceso fisiológico, ¿sí? Que va a estar estrechamente regulado. ¿Para qué? Para mantener que esa sangre que está dentro de los vasos sea líquida todo el tiempo. Imagínense que si se anda coagulando, haciendo trombos por ahí, estaríamos en un problema, ¿sí? Y que no permita que se generen trombos en el vaso si este está normal, ¿sí? Pero, a su vez, pueda generar un trombo rápidamente y yo me lesiono el vaso. ¿Para qué? Para no tener una hemorragia y producir un tapón que me permita tapar esa lesión y que no haya una hemorragia. ¿Está? Entonces, esto es lo que es la hemostasia normal. ¿Está? Ahora bien, la trombosis sería la parte patológica de la hemostasia. ¿Está? Cuando yo tengo trombosis significa que tengo la formación de coágulos de sangre o de trombo en vasos que están sanos, en definitiva. Si bien va a haber algunos componentes que predisponen a la formación de trombo que son necesarios que estén, ¿sí? Pero no ante la lesión, digamos, de la rotura de un vaso. Entonces, tanto en la hemostasia como en la trombosis implican siempre 3 componentes o participan siempre 3 componentes. Por un lado, del vaso, ¿no? La pared vascular, específicamente el endotelio, ¿sí? Y las funciones que tienen estas células endoteliales. Ellas son sumamente claves e importantes, porque cuando están normales, ellas mantienen que no se produzca agregación de plaquetas y que se formen trombos en las paredes. ¿Ah? Son muy importantes. También las células endoteliales tienen la capacidad, digamos, de tener propiedades antiagregantes, anticoagulantes o fibrinolíticas, pero si por alguna lesión, por aumento de un flujo turbulento y demás, estas se activan, entonces desarrollan como una respuesta procoagulante. ¿Ah? Entonces son muy importantes. Las plaquetas, porque las plaquetas van a ser los que van a hacer el tapón plaquetario, ¿sí? Y el trombo. Y se acuerdan que ya hablábamos en inflamación de que había una serie de proteínas que andaban nadando por ahí por el plasma totalmente inactivas, pero que se pueden activar. Entre ellas están todas esas proteínas que generan la cascada de coagulación. ¿Ah? Es mucho lío, todos los nombres no es necesario que lo sepan, sí que entiendan el proceso, aunque no sepamos los nombres de las cosas. La trombosis es la formación de un trombo dentro de un vaso. Se puede formar un trombo tanto en un vaso arterial como en un vaso venoso. Posiblemente los mecanismos, los procesos por los que se induce a la formación tanto en las arterias o en las cavidades del corazón, ¿sí? O en las válvulas del corazón también se pueden formar trombos, no sean las mismas que las que generan un trombo dentro de un vaso venoso, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Es lo mismo que está puesto ahí. Lo debí haber sacado. Bueno, medio lo que ya dijimos, ¿no? Que las células endoteliales intactas inhiben la adhesión plaquetaria. Además, ustedes recuerden que el flujo dentro de los vasos circula de manera laminar, como el aire en las vías aéreas, ¿no? De manera laminar, de modo tal que las células circulan por el medio, todo circula plasma, digamos. Las células no contactan las paredes de los vasos, ¿sí? Cuando yo tengo una alteración, por ejemplo, en el endotelio que va a generar sustancias procoagulantes o va a facilitar la adherencia de las plaquetas, se pueden producir trombos, ¿sí? O que yo tenga un flujo turbulento, como remolino, pueden ir chocando las paredes del endotelio. Esto activa el endotelio, pero además hace que se aproximen las plaquetas, por ejemplo, a las paredes de los vasos y va una agregación plaquetaria. ¿Está? Hay la activación de una serie de mediadores que determinan eso, ¿no? ¿Cuáles? Vamos a ver primero, porque ya que me dijeron que no vieron esto, ustedes no vieron hemostasia en biología o en histo lo debieron haber visto cuando vieron sangre.
Ujú. Es muy probable que hayas visto. Vas a ver que ahora cuando veas, la primaria, la secundaria y eso te lo acuerdas. Lo vamos a ver rapidito. Entonces, supongamos que en el proceso normal yo tengo el proceso normal de la hemostasia. Lo que la hemostasia hace normalmente, que es mantener líquida la sangre circulando entre los vasos, pero ante una lesión poder provocar un trombo para que tape la lesión y yo no tengo ninguna. Cuando yo tengo una lesión en el vaso, lo primero que se va a producir, igual que en inflamación, lo primero que se va a producir es una vasoconstricción refleja. Por mecanismo reflejo se va a producir una vasoconstricción. Esa vasoconstricción lo que intenta es que no. Esta vasoconstricción arteriolar está mediada por mecanismos generalmente reflejos y factores de liberación de mediadores locales, como la endotelina, que endotelina va a ser producida en el endotelio y es un vasoconstrictor importante, ¿sí? Por el contrario, el óxido nítrico es dilatador, ¿sí? Mantiene dilatadas las arterias. Esto es un proceso transitorio y rápido, rápido. Sí. Cuando hay un déficit, cuando hay un déficit. Claro. Sí. Los radicales libres, por estar confundidos con eso, esos son los derivados del oxígeno, esos son vasoconstrictores. No se puede estar. Acá tienen el dibujito, ¿sí? Entonces yo tengo una lesión, ¿sí? Esa lesión por mecanismos reflejos produce vasoconstricción, pero también quedan expuestos, al haber una lesión, el endotelio va a quedar expuesto, materia de la matriz extracelular, sobre todo colágenos, proteoglicanos y demás, que no deberían quedar expuestos al paso de los componentes de la sangre. Cuando estos quedan expuestos, hacen que se libere una serie de mediadores, ¿sí? Que provoca, por ejemplo, también la vasoconstricción y otros procesos que siguen. Como dijimos, esto es transitorio, y no va a alcanzar para producir ese tapón que necesito producir y evitar que se fugue la sangre. Entonces es necesario que se produzcan los procesos que siguen a continuación. Uno, la hemostasia primaria. En la hemostasia primaria, yo lo que voy a tener es que esa exposición de la matriz extracelular es trombogénica, es decir, va a hacer que se liberen mediadores que van a producir trombos, ¿sí? Y adherencia y activación de las plaquetas y se forma un tapón hemostático. ¿Qué pasa? Esa matriz expuesta hace que se liberen unos mediadores, factor de von Willebrand, olvídense los nombres, ¿sí? Factores procoagulantes. Y ya va a estar. Estos factores procoagulantes, entre ellos también el colágeno y demás, van a hacer entonces que, por un lado, se adhieran las plaquetas. Las plaquetas, que son como discos, los planitos se van a aplanar más y se estiran así como todos, se tratan de poner lo más planas posible para abarcar la mayor cantidad posible para tapar ese tapón. Pero además se activan. Eso quiere decir que además de cambiar las formas, segregan mediadores químicos de gránulos que ellas tienen y atraen más plaquetas. ¿Para qué? Para producir más agregación plaquetaria. ¿Está? Se reclutan y producen ese tapón homeostático. Esto se llama hemostasia primaria. La T3, la de la hemostasia secundaria, acá se exponen otros factores de la coagulación, factor celular 3, factor iniciador de la cascada de la coagulación. Es decir, se activa, empieza como una cascada, así como una cascada que cambia, empiezan a dar como el dominó. Activa una de las proteínas, otra, y el resultado final de eso es que se degrada el fibrinógeno y se activa la fibrina insoluble. La fibrina forma como una malla de los pescadores, como una malla de fibrina que termina de tapar ese tapón, ¿sí? A su vez recluta más plaquetas y activa más plaquetas, agregan más plaquetas y se genera ese tapón. ¿Sí? Al dibujito se genera este tapón. ¿Sí? Ahora bien, hasta acá para que se genere ese tapón plaquetario que yo necesito para evitar una hemorragia. Ahora sigue un cuarto proceso que yo tengo que limitar ese tapón, ¿sí? Y además, una vez que cumple su función y se repara,
eliminar el tapón. Entonces, en esta última parte se producen acontecimientos antitrombóticos. Se van a liberar ahora, ¿sí? Productos del plasminógeno y la trombomodulina, o sea, que modula la trombosis, la inhibe, la para, ¿sí? Para bloquear la cascada de coagulación. Y bloquearla al lugar de la lesión y que no se siga produciendo. Esto es lo normal. ¿Ah? Lo normal. Sí, sí. Adiós, muchísimas gracias. Venga a aplaudir al compañero. Ahora bien, ¿sí? Para que se produzca una trombosis, es la formación de estos trombos en estos vasos normales, que se altere este mecanismo normal que acabamos de describir, tiene que haber unos factores predisponentes y necesarios, ¿sí? Que Virchow, también nos vamos a acordar de Virchow, porque Virchow se encargó de estudiarlo, ¿sí? Propuso una triada. Dijo que tenía que haber uno o estos componentes combinados para que se produzca la elaboración de trombos adentro de los vasos. Y esto es lesión endotelial, ¿sí? Alteración del flujo de la sangre y hipercoagulabilidad. ¿Ustedes conocen alguna enfermedad que tenga alterada la coagulabilidad de la sangre? ¿Que tenga aumentada la coagulabilidad? No. A ver, hay muchas situaciones patológicas que llevan alteración en la coagulabilidad, sí, sí. Pero hay una enfermedad que es genética, hereditaria. No. Ya vamos a llegar. Veamos la lesión endotelial. Entonces tenemos estos tres componentes, ¿sí? Puede haber uno, la lesión endotelial sola, puede ser primero, yo tengo una lesión del endotelio que se vuelva más, si hay una lesión endotelial se va a volver más procoagulante, por un lado, pero también puede afectar al flujo, ¿no? Si tengo una lesión puede provocar la formación o de una turbulencia o de que se produzca éstasis en el flujo. Yo puedo tener lesión del endotelial. Dijimos que era súper importante la integridad para que el líquido, la sangre se mantenga líquida, para que no haya agregación plaquetaria, para que no haya actividad procoagulante. La lesión de las células puede alterar el flujo y puede afectar la coagulabilidad, que ya lo vimos. ¿Cuándo me puedo lesionar yo? Cuando tengo un trauma, cuando tengo una fractura, ¿sí? Pero también, por ejemplo, cuando me ponen un catéter venoso o cuando tengo cirugías. Las ortopédicas y pelvianas son las que más predisponen a la lesión del endotelio y a poder producir un trombo. Una persona que entró por una cirugía de cadera, la cirugía de cadera está bárbara, pero por ahí la misma producción, la misma cirugía, produce que se genere un trombo, después el trombo se despega, se emboliza y genera, por ejemplo, una complicación que es una embolia pulmonar. ¿Sí? Pero también si yo tuve un infarto, por ejemplo, un infarto, esa en la cavidad cardíaca, eso mismo puede generar daño del endotelio y producir un trombo. Por ejemplo, lesiones como artritis reumatoidea. ¿Alguien ha tenido artritis reumatoidea? No se ve mucho ya. Bueno, la artritis reumatoidea, y les encantan las válvulas y roban las válvulas del corazón y pueden provocar también que se alojen trombos ahí. Puede haber muchas causas, ¿sí? Pero la alteración del flujo, por ejemplo, ya dijimos que el flujo debía ser laminar y a veces este flujo puede circular de manera turbulenta, ¿sí? O al contrario, producir éstasis. Por ejemplo, si yo estoy mucho en la cama, ¿sí? No por vaga, sino porque me operaron, por ejemplo, y estoy hospitalizada y tengo que hacer un reposo obligado, ese éxtasis sanguíneo se va a producir porque estoy quieta, porque no me muevo y demás. Éxtasis sanguíneos también. Eso puede inducir a lesiones endoteliales, cambios de coagulabilidad y producir un trombo. ¿Por qué los que residen en un lugar, vivir en un hogar sería en un lugar de ancianos? Las personas a veces ancianas las mueven poco, las mantienen mucho en cama, cuanto más quietas mejor, sentadas en la cama, sentadas en la cama porque hay menos trabajo. Bueno, eso genera éxtasis circulatorio también. Entonces son todos procesos, son todos elementos que
predisponen a la formación de trombos. Viajes de larga distancia, cuando viajamos más de 4 horas, los vuelos en avión que llevan muchas pueden producir trombos. Eh, Realmente si capaz tuviste previamente. Yo, por ejemplo, hice una trombosis venosa volviendo en un vuelo, ya era invierno, las botas, para venir cómoda, y cuando llegué, una pierna no me podía cerrar la bota. Pierna. Yo ya he tenido anteriormente trombosis venosa. O sea, evidentemente es un territorio vascular que hace trombosis venosa. Parálisis, paresia, si yo tengo parálisis, paresia, no me puedo mover y entonces no puedo hacer normalmente el movimiento muscular y no puedo generar esa función de bomba que ejercen los músculos cada vez que se contraen, también puedo producir éstasis circulatoria. En la lesión endotelial ya van a ver también cuando vean placas de cómo se forman las placas de ateroma. La placa de ateroma misma también puede ser un motivo de lesión endotelial. Y la hipercoagulabilidad también puede ser edad avanzada, cáncer activo, embarazo, puerperio, porque hay mucho cambio hormonal. Estas enfermedades, trombo, pueden haber escuchado más de una vez. Trombo es hereditario de la familia. Trombo, filia. ¿Nunca escucharon la palabra trombofilia? Qué raro. Bueno. Entonces, esta es la tríada de virtud. ¿Ah? Pregunta, por ejemplo. Ya, lesiones endoteliales, dijimos que tenían importancia para los trombos en el corazón y en la circulación arterial, con la cavidad del corazón y en las arterias. Pero yo puedo, ¿sí?, generar disfunción endotelial no solamente con una lesión del endotelio, sino si yo tengo hipertensión, porque si ese vaso endotelio está siempre sometido a presión alta, también puede generar lesión del endotelio. Y cambiar la expresión del fenotipo de ese endotelio, que en realidad debe ser antiagregante y anticoagulante, a proagregante, procoagulante. ¿Entiende? El humo de tabaco. Por eso las personas que tienen cigarrillo, que fuman cigarrillo, las toxinas que ingresan con él, pueden alterar las arterias. ¿Sí? Las alteraciones en el flujo, ya hablamos algo, ¿no? Que las turbulencias, sobre todo en lo que es arterial y también cavidad cardíaca, y la éstasis, sobre todo, en el sistema venoso. Y acá, la coagulabilidad, la trombofilia, como les decía, generalmente son trastornos genéticos primarios, donde hay una mutación de los factores que manejan sobre todo la trombina. También puedo tenerlo adquirido por distintas enfermedades. El trombo, ¿no? Y la morfología, ¿cuál es la forma del trombo? Esto está medio poquito acá, pero ustedes piensen que el trombo se puede desarrollar en cualquier parte del aparato cardiovascular, sea el corazón, las válvulas, las arterias, las venas. Ya dijimos que la lesión endotelial, la cavidad en las arterias, la éstasis en los venosos, pero también la lesión endotelial en las venas, lo van a ver cuando vean varices, ¿sí? El trombo generalmente se forma, ¿no?, por ejemplo, en una arteria o en una vena. Va a tener un lugar donde se fija, donde empieza a crecer, empieza a tener agregación plaquetaria, y se va haciendo el trombo, también con glóbulos rojos y demás. Los dos crecen, tanto en la arteria o en la vena, crecen hacia el corazón. Si se forma en la arteria, crece de manera retrógrada hacia el corazón. Y si se genera en la vena, va a seguir como va el flujo, y su cola, tienen una base, digamos, una cabeza, por así decirlo, donde se fijan a la pared, y una cola. Y la cola también va siguiendo la sangre hacia el corazón. El problema de los émbolos, ¿cuál es la importancia clínica que tienen de los trombos? Es que estas colas se pueden fragmentar. Entonces, un pedacito de trombo que se despegue y vuele, ¿qué va a pasar? Tengo que dejar. Bueno, ya terminé. Tengo APS. Ahora sí, ya terminé, ya terminé. Dale. Ese
Tengo que seguir hasta las 8 yo. Bueno, ese émbolo que se despega, ¿sí? El problema es que puede viajar. Entonces va a viajar, y va a viajar, y va a pasar primero por las venas que son grandes, van a ir llegando hasta que va a llegar al corazón. El corazón derecho va a pasar a donde, si es venoso, por ejemplo. Si pasa la aurícula, si pasa el corazón, ventrículo derecho, ¿dónde va a pasar? La vena pulmonar, grande, cada vez más chiquita, donde encuentre un vaso más chiquito que el tamaño del émbolo, va a impactar. Y entonces tengo una trombosis pulmonar o un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? En realidad es un émbolo que impacta en un vaso, pero como generalmente deriva de un trombo, se dice que es un tromboembolismo pulmonar. Y generalmente trombos que impactan en el pulmón provienen de los miembros inferiores, sobre todo de las arterias que se encuentran por arriba de la rodilla y la parte ilíaca. Entonces, la fábrica de los émbolos está acá. ¿Ah? No todos embolizan, ¿sí? Pero la causa de los émbolos son las trombosis venosa profunda. Porque yo puedo hacer un trombo en el sistema venoso superficial y seguramente me va a dar edema, me puede dar alteraciones, dolor a nivel local, pero las que generan las trombosis venosas profundas son las que generan esos émbolos que impactan a nivel del pulmón, ¿sí? Bueno, lo miran tranquilo en casa, ¿sí? ¿Cuál es la evolución de un trombo? Miren, el trombo puede producir una trombosis completa y tapar toda la arteria, ¿sí? Y obviamente va a generar a distal una isquemia, ¿sí? No va a recibir irrigación, ¿tá? En el caso del pulmón, puede producir hasta insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque genera hacia distal, puede generar un infarto, pero hacia proximal, ¿sí? Del recorrido del vaso que ha sido ocluido, va a generar aumento de la presión. Y entonces puede generar incluso insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Entonces, se puede propagar, me tapa el vaso, se puede resolver, ¿sí? Se diluye completamente y se resuelve, puede provocar una embolización del pulmón, o puede reorganizarse, canalizarse, capaz al principio no del todo, como generando túneles dentro del trombo. Al principio el flujo puede ser insuficiente, pero con el tiempo se organiza y este material es incluido en la pared y resulta funcional. La embolia, salvo dijimos, salvo que se aclare lo contrario, una embolia siempre es un tromboembolismo pulmonar y siempre se cree, se dice cuando se dice que es embolia, que ese émbolo proviene de una trombosis, ¿sí? Venosa profunda, pero yo puedo tener émbolos por otro material, ya sea líquido, masa sólida, incluso gases, ¿sí? Entonces, en el émbolo puede haber restos de médula ósea, grasa, incluso cuerpos extraños. Por ejemplo, las drogas endovenosas, se le agregan a veces tantas porquerías y cosas, puede tener alguna cuestión sólida que genera también un émbolo. ¿Tá? Puede impactar tanto en el corazón como en la circulación sistémica. Las diferencias entre venoso y arterial, lo ven en su casa por una cuestión de tiempo, y estamos en hora. Bueno, y las dos cositas que quedan, que lo que es un infarto, que el infarto va a ser la necrosis de un tejido cuando éste no recibe el aporte circulatorio necesario y puede producir una embolia, por ejemplo, en la coronaria, o una trombosis, que obstruya totalmente el vaso, ¿sí? Y el shock, que algo ya dijimos, shock o choque, que es cuando yo no tengo la irrigación necesaria sanguínea con el aporte de oxígeno y demás para satisfacer las necesidades metabólicas del tejido. Puede ser hipovolémico, porque no tengo volumen suficiente. Por ejemplo, dimos el caso de una hemorragia. Yo me corto las venas, tengo una hemorragia importante. Al principio el corazón va a tratar de generar una serie de mecanismos compensadores, como aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción, pero ¿qué va a pasar? Como voy a tener poco retorno venoso porque disminuye el volumen, igual que esos mecanismos van a ser insuficientes, y si el shock no se soluciona, la causa que lo produce, la hemorragia es muy importante, llega la hipovolemia y la muerte. ¿Está? Esta es una causa que se da mucho en terapias intensivas. Bueno, les dejo la tarea, les subo la clase y les dejo la tarea de los 2 videitos para que vean la teroma. Les subo algún material si quieren el jueves y el martes lo charlamos un poquito todo eso. Sacamos dudas, hacen preguntas, ¿sí? ¿Vamos? Nos vemos.